Bendiciones, bendiciones. Te habla el pastor y maestro Dawel Gravito en otra entrega más de curiosidades de la Biblia. Hoy tenemos un tema muy candente, un tema muy chocante y de mucha contradicción. Unos están de acuerdo, otros rotundamente se niegan. Pero, ¿qué dice la Biblia? Hoy estaremos hablando respecto de si puede un creyente o no tomar alcohol. Pero antes de iniciar con este estudio, te invito a que te suscribas a este canal. Suscríbete, activa la campanita, comparte, dale like, porque estos estudios son de mucha edificación. Así que sin más que esperar, Biblia en mano, iniciamos. Uno de los temas más conflictivos a los cuales nos hemos enfrentado, no solo los creyentes, la humanidad completa, porque les digo que aún los inconversos, los que no se congregan, se hacen esta pregunta. Algunos, aunque ellos mismos toman, dicen el cristiano no debe hacerlo. Otros opinan que sí, que puede hacerlo. ¿Qué prohíbe la Biblia? ¿Qué no prohíbe en sí respecto de este tema? Es algo muy interesante, hay que estudiarlo bien profundamente, con mente abierta, porque muchas veces, aún leyendo los versos, nuestra moral, nuestra forma de pensar, de creer, nuestras costumbres, pues a veces nos llevan en contra de los mismos versos de la palabra de Dios. No queremos aceptarlo porque entendemos que esto nos quita santidad, nos quita comunión con Dios, y por eso a veces nos bloqueamos y renegamos ciertos versos que en la Biblia en realidad están claros. Pero sin importar nuestra opinión, aquí lo que importa es lo que digan las Escrituras. Esto hay que estudiarlo, y hoy nos adentraremos en este tema sobre el alcohol. Por último, dejaré pues el milagro que hizo el Señor Jesús al multiplicar o al convertir, el agua en vino. Uno de los temas también que muchas personas dicen no tenía alcohol, o dicen sí tenía alcohol. Es un tema que hoy estaremos tratando. Vamos a ver qué dice las Escrituras, y qué mejor ejemplo que el mismo Señor Jesús. ¿Qué hacía él? No tomaba vino. Eso es interesante, hermanos. Escuche, antes de iniciar con el Señor Jesús, voy a leer Eclesiastés. Capítulo 9, verso 7 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Eclesiastés manda, óigame, verso bíblico, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Si sus obras son agradables a Dios, entonces me está hablando de alguien que es temeroso de Dios, de alguien que le sirve a Dios. Y el mismo escritor de Eclesiastés le dice: bebe tu vino con gozo, no se lo prohíbe. Míralo aquí, no se lo prohíbe. También en Eclesiastés, en su capítulo 3, verso 13 dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Oiga esto, si usted lo compra con su dinero, dice, esto es un don de Dios que el hombre coma y beba. O sea, Dios es quien te está dando este don. El beber el vino anteriormente se consideraba que era un don de Dios, hermanos míos. En este tiempo nuestra mentalidad no nos permite aceptar esto. La religiosidad nos impide aceptar esto, pero aquí vemos dos versos bíblicos donde la Biblia no condena el tomar alcohol. Muchos dicen, no, porque es vino, el vino tiene alcohol. No importa con qué se diluya, aquí estamos tratando es el alcohol, ya sea diluido en jugo de uva, en cualquier otra cosa, cebada, lo que sea. Es el alcohol que estamos tratando. Lucas 7:34 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Hablando Jesús de sí mismo, oiga lo que él dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Jesús bebía vino también. Y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, las personas a las cuales Jesús está confrontando en este contexto, en su predicación, le acusan a él, le acusan de ser comedor,
de ser comilón y bebedor de vino. Sabemos que aún Jesús bebía vino. Y cuando aquí leemos esto, hermano, cualquiera se bloquea y la gente lo que empieza es a decir, no, el vino que tomaba Jesús no tenía alcohol. Si el vino que él tomaba no tenía alcohol, entonces él no hubiese sido acusado de bebedor de vino, porque ¿qué tiene de malo entonces si no tenía alcohol que lo acusen de beber vino? Entonces este mismo contexto aquí, aunque usted no lo crea, aunque le resulte chocante, este mismo contexto lo está diciendo. Jesús tomaba vino. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste, es una realidad. Con esto no estoy enviando a nadie a tomar vino, a tomar alcohol, a tomar cualquier bebida. No, pero tampoco podemos tergiversar las escrituras e interpretarla a gusto nuestro para prohibir cosas a otros que en sí la Biblia no prohíbe. Nosotros lo que tenemos es que ser orientadores, decirle a las personas, mira, de verdad hay cosas que no están prohibidas, pero no convienen, porque te pueden llevar a los extremos, te pueden llevar a los límites y te pueden inducir al pecado y al desorden, pero no decir que la Biblia lo prohíbe en sí, porque en sí no lo prohíbe. Pero vamos a seguir estudiando esto, te verá más adelante, esto se va a poner bueno en breve, presta atención. Vamos a estudiar la boda de, muchos dicen que Jesús, el agua que él convirtió en vino, no tenía alcohol. Pero vamos a adentrarnos, vamos a leerlo y vamos a ver qué dicen algunos comentarios, no yo, algunos comentarios bíblicos. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer y dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Era normal que se invitara a algún rabino para bendecir, para orar por esa boda. Jesús era un rabino. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Quién escribe es un judío? No sé por qué utiliza este término, porque el escritor lo hace de esta forma. Algunos piensan porque él estaba escribiendo para samaritanos, pero muy interesante. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Preste atención. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, cuando ellos lo sacaron, todavía era agua. El agua se convierte en vino cuando el maestresala la toma, pero ellos sacaron agua de las tinajas. Y repito, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre, oiga esto, aquí es donde está la clave. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Eso era una técnica que se usaba anteriormente, porque cuando ya la persona estaba un poco borracho, no muy, porque el judío no suele emborracharse. Ellos se calentaban un poquitito, pero no solían emborracharse. Entonces, cuando ya la persona estaba alegre del alcohol, alegre del vino, servían el inferior para que no noten la diferencia, para que pensaran que todo el vino en sí era bueno. Este truquito solo lo sabía el maestresala, porque el maestresala no se emborrachaba, no tomaba el alcohol, él solamente lo probaba. Y más adelante tengo un comentario, el cual a usted le va a gustar, yo sé, del contexto cultural. Pero vamos a seguir. Y dice, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, o sea, el que tiene más alcohol.
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy interesante, tremendo. Oiga lo que dice aquí el comentario, el texto griego de A.T. Robertson al Nuevo Testamento. Dice, aparentemente el agua seguía siendo agua al salir de las tinajas, como les expliqué en el versículo 9, pero quedó cambiada en vino antes de llegar a los invitados. El agua en las jarras permaneció siendo agua. O sea que el milagro acontecía siempre que sacaban agua. Siempre que sacaban agua. Pero este truquito solamente lo sabían los sirvientes, los autorizados por Jesús. La palabra maestresala en hebreo es la palabra architriclinos. Architriclinos es una palabra compuesta. Triclinos era una estancia o sala, oikos en griego, con 3 divanes, clines, de ahí viene la palabra triclinos, o sea, 3 divanes. Repito, una palabra compuesta, maestresala, architriclinos, que tiene que ver con 3 divanes que se ponían en una sala para el banquete. El architriclinos era originalmente el superintendente de la sala que arreglaba los divanes y probaba la comida, pero no el maestro de ceremonia, que se dice sumposiarches en griego. Dice que cuando se lo llevaban aparentemente no sabían al principio que llevaban vino. O sea que los que servían ellos mismos en sí no sabían que llevaban vino. Muy interesante. Sino que luego de ser probado es cuando ellos comprueban que era ya el vino, el buen vino, el que se deja de último. En el comentario del contexto cultural, otro comentario que se los recomiendo, de todo esto les dejaré la imagen, dice, ser encargado del banquete era una posición de honor. Uno de sus deberes principales, oiga esto, era regular la distribución del vino para prevenir excesos. O sea, ellos tomaban vino con alcohol, pero había una persona que era el encargado de prevenir los excesos. Esto es muy interesante. Esto era lo que hacía el maestresala, prevenir los excesos, la borrachera. No era que el vino no tenía alcohol, tenía alcohol, debía tener alcohol. Era uno de los requisitos para la boda, pero había alguien que controlaba. ¿Se ve? Siempre se preocupaba el judío por el control de que no hubieran excesos, o sea, borrachez. Especialmente en un contexto judío, esto arruinaría la fiesta. Se sabe que en los banquetes entre los griegos, los invitados elegían a esta persona para que presidiese sobre el entretenimiento y controlara el nivel de dilución del vino. De modo que algunos observadores podrían hacerlo responsable parcialmente por la falta prematura de vino de parte del anfitrión. O sea, él se encargaba de la dilución del vino. O sea, cuando ya las personas estaban un poco calientes, él lo que hacía era que mezclaba el vino con agua para reducirle un poco el nivel de alcohol y así no llegar a los excesos. Con esto quiero decirles, mira, aún culturalmente, aún en su contexto cultural, se tomaba alcohol en la antigüedad. No era un pecado. Y él continúa, poco después de la vendimia, todo el vino contendría algo de alcohol, pues no existía ni refrigeración ni sellado hermenéutico. O sea que desde que se exprimía la uva, pocos días después ya el alcohol comenzaba a producirse. Pero el nivel de alcohol del vino no era aumentado artificialmente como en este tiempo. Esa es la diferencia. Por eso es que en este tiempo debemos tener un control máximo, sumo al consumir alcohol. Los que consumen, mucho mejor sería no consumirlo para evitar pues los excesos y los inconvenientes que puedan generar. Dice, no estaba en uso la destilación, más bien el vino era aguado con 2 o 3 partes de agua mezcladas con una parte de vino, o sea, a 2 vasos de agua, 1 de vino, y así se le bajaba, se le diluía el nivel de alcohol. En las fiestas de los griegos a veces se inducía a la embriaguez, y este es otro contexto. Le voy a explicar por qué quise leer esta parte también. Más adelante usted verá. En las fiestas de los griegos a veces se inducía a la embriaguez por medio de una dilución menor.
o por el agregado de hierbas tóxicas. Usted verá por qué quise tratar esta parte, donde habla ya de un contexto griego, el uso que le daban los griegos al vino. Dice, pero los maestros judíos desaprobaban esas prácticas. Es improbable que la borrachera fuera una parte de la celebración en Caná. O sea, se tomaba vino, pero no hasta emborracharse. Normalmente se serviría el mejor vino primero, porque borrachos o no, los sentidos de los invitados se adormecerían más y más durante los 7 días del banquete. Esta era la intención, ¿verdad? Pero para economizarse dinero, pues lo hacían de esta forma. Oiga lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo 2, verso 1, dice. Por eso quise tocar el contexto griego para que usted entienda qué pasó aquí en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Preste atención, esto se va a poner bueno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas, oiga esto, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigidia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oiga, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. Mosto es un vino dulce, es un vino que es al principio de su fabricación. Mosto es un vino dulce, es el principio del vino, es un vino fresco, pero que aún así contiene alcohol, debido a que no habían refrigerante en los tiempos de antes. O sea que por más que queramos negarlo, todo vino en los tiempos de antes tenía su nivel de alcohol, no tanto como ahora, pero tenía, hasta el punto de que si usted bebía mucho, pues se emborrachaba. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que sí, los mismos discípulos tomaban vino, aunque no a esa hora del día. ¿Por qué decían están borrachos? Pues a algunos que no les hablaron en sus idiomas se burlaban, pensaban que estaban borrachos, porque los profetas paganos antes solían tomar alcohol y hierbas tóxicas para entrar en trance y profetizar. Al ellos escuchar y no entender lo que ellos estaban hablando, entonces ellos decidieron o opinaron dentro de sí, se convencieron de que estos eran este tipo de profetas, como los griegos que se emborrachaban para profetizar, pero era porque estos en sí no los entendían, pues a ellos no se les habló en su idioma. Sí se les habló a la demás multitud, pero lo que no se les habló, opinaban de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que en sí prohíbe la Biblia? Si no prohíbe tomar vino, ¿qué es lo que en sí prohíbe la Biblia? Vemos desde el Antiguo Testamento, como solemos decir nosotros, que Noé, por ejemplo, se emborrachó y Dios no le dijo nada, pero la Biblia, pues en realidad prohíbe la borrachera. Pues, ¿qué es entonces lo que prohíbe la Biblia? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Ve que el vino tenía alcohol. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No está prohibiendo el vino, está prohibiendo la embriaguez, el exceso. O sea que tomar su copita de vino moderadamente no es
pecado. Algunos dicen, pastor, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es otro contexto, no lo podemos sacar de contexto. Sí, sí, es verdad, no sería bueno consumirlo, o no que no sería bueno, sería riesgoso consumirlo debido a que podemos llegar al descontrol y al exceso, pero la Biblia no lo prohíbe. Lo que prohíbe es la borrachera. 1 de Corintios 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué prohíbe la Biblia en sí? Prohíbe la borrachera, no el tomar alcohol. Siempre y cuando usted tenga control de usted mismo, no se emborrache, usted puede hacerlo. Aunque mucho mejor sería si no lo hace, ¿verdad? Para evitar conflictos y problemas con el que no conoce, con el inconverso. No vaya a pensar que nosotros estamos violando la palabra de Dios al ello pensar que es una violación, cuando en sí no lo es. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que la Biblia no lo prohíbe. Nosotros no tenemos que prohibírselo al otro, pero sí tenemos toda la autoridad y el deber de orientar a otros a no emborracharse, a no llegar a los excesos, que es lo que la Biblia en sí prohíbe. Shalom, este es tu pastor Dawel Garavito. Te invito a que te suscribas, no te vayas de aquí sin suscribirte. Suscríbete a este canal, comparte nuestros estudios que para algunos pueden ser conflictivos, pero decimos la verdad, duélale a quien le duela. Así que prepárate para que sigas recibiendo más curiosidades de la Biblia, pero antes suscríbete a este canal. Shalom, bendiciones.